Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigas, amigos. Este es Debate Jurídico, el programa de análisis del Colegio de Abogados de Pichincha, en el que en cada uno procuramos invitar a un experto a efecto que desde su visión jurídica nos ilustre alrededor de los temas que ciertos puntos del derecho pues nos plantean. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con un amigo, con un compañero, afiliado además al Colegio de Abogados de Pichincha, un ilustre jurista, que considero yo un constitucionalista que debe ser escuchado siempre, el doctor Rafael Ollarte. Bienvenido, Rafael. Gracias, Ramiro. Te agradezco la invitación. Un placer estar con todos los amigos de Telesucesos. Y bueno, pues a conversar lo que ya es la costumbre del lugar. Bueno, normalmente analizamos un punto específico, pero dada la coyuntura política o constitucional, porque además lo constitucional y lo político es muy difícil escindir, la tenue línea roja pues es a veces tan difusa, y por eso cuando hacemos algún análisis constitucional se nos acusa de politiqueros. A ti te ha pasado, a mí también. Pero vamos a topar varios temas y vamos a hacerlo un poco en orden cronológico. Primero, el día sábado tuvimos la elección de vicepresidenta. Elección de vicepresidenta que estuvo precedida de la presentación de una terna por parte del presidente de la República, en donde 3 ministras, entre ellas la actual vicepresidenta encargada, optaron ante la Asamblea por el cargo de vicepresidente. ¿Qué problemas constitucionales encontraste? Porque te vi además muy activo en redes sociales y debo adelantar además que estaba muy de acuerdo con tu criterio. Oye, gracias, Ramiro. Mira, tú tienes razón cuando hablas de esta relación entre la política y el derecho constitucional, porque bueno, la Constitución es el más político de los textos jurídicos y es el más jurídico de los textos políticos. Y lo que hace en un Estado de Derecho, en una nación civilizada, una Constitución, es limitar el poder, es decir, limitar estas tendencias que nosotros tenemos de hacer lo que nosotros queramos. Entonces la Constitución lo primero que hace es limitarte el poder y te va dictando un camino, ¿cierto? Entonces en este caso te dice, a ver, si falta definitivamente el vicepresidente de la República, ¿qué hacemos? Porque nosotros hemos tenido varios sistemas, desde el sistema aquel en el que el Congreso podía designar a quien se le daba la gana. Así es. Y te podía clavar un vicepresidente que tal vez no era de tu gusto, como pasó con Osvaldo Hurtado. Con Osvaldo Hurtado. Pues a él derechito, ¿ya? Y luego cuando viene el problema de la JIC, estaba en trámite el proyecto de reforma a la Constitución respecto del sistema de ternas, justamente para que el vicepresidente sea este colaborador. Y es el sistema que lo hemos practicado ya algunas ocasiones. Ahora, una pequeña precisión sobre el tema. El cargo de vicepresidente es un cargo de elección popular. Es un cargo de elección popular. Y el hecho de que se produzca un reemplazo, digamos, por alguna interrupción no programada, porque todo vicepresidente se elige para 4 años. Sí, efectivamente. ¿Verdad? Entonces, si se produce una interrupción, como es el caso presente, no deja de ser una dignidad de elección popular. Por supuesto. Además, hay unas cuestiones. Uno prevé, bueno, lo deseable es que vivamos en normalidad, que un presidente de la República concluya sus 4 años, lo mismo que su segundo mandatario. Pero las constituciones también prevén la anormalidad, es decir, que te falte uno de los dos. A nosotros nos han faltado más vicepresidentes que presidentes. ¿Ah? Entonces también tenemos el sistema de cómo lo reemplazo. Ahora, eso quiere decir que si ya no es elegido directamente por el ciudadano, no tienes que cumplir una serie de requisitos para ser vicepresidente, cuando el principio es que el reemplazante, además, siempre debe cumplir los requisitos que reunió el reemplazado. Claro.
los mismos requisitos que reunió al momento de postularse. Efectivamente. ¿Y qué requisitos son estos? En nuestra Constitución esto es bastante claro. Quien ejerce, ni siquiera te dice quién es elegido vicepresidente, sino quien ejerce la vicepresidencia deberá cumplir los mismos requisitos que el presidente de la República. ¿Cuáles son esos? Artículo 142. 1. Ecuatoriano por nacimiento. 2. Gozar de derechos políticos. 3. 30 años al momento de la inscripción de la candidatura. Es una frase importante porque, por lo que nos ha dicho los amigos ser cristianos, pues puede ser un menor de 30 años porque no se ha inscrito en ninguna candidatura. No estar inhabilitado y no incurrir en las prohibiciones previstas para el presidente de la República. ¿Dónde está el sistema inhabilitatorio en Ecuador? En el artículo 113. ¿Qué dice el 113? No podrán ser candidatos de elección popular y te da... O sea, ni a vicepresidente ni a nada. A nada. Ok. A nada. Eso, entonces, dejémoslo claro. Tú tienes dos formas de interpretar una constitución. Literalmente y mal, sí. Y sistemáticamente y mejor. La Living Constitution que hablan. Claro, porque tú tienes un 427 que te dice que la Constitución debe ser interpretada literalmente, pero de conformidad con su integralidad. Es decir, sí, porque las constituciones no son leyes, es decir, se redactan de un modo distinto, además que las redactan. Claro, bueno, ahí vamos a entrar en otra discusión, sí. Claro. ¿Qué queda del neoconstitucionalismo, los principios y reglas? Y bueno, eso es... En el Ecuador se devaluó la palabreja neoconstitucionalismo, sí, ¿no? Eso fue una devaluación total, el desconocimiento de la ley y de la propia Constitución. Entonces, claro, tú tienes una Constitución que te dice, mira, tú tienes unos requisitos de acceso al cargo. En Montecristi incluso agregaron como requisito no estar inhabilitado, cuando en realidad la inhabilidad son impedimentos de acceder al cargo de quien sí reúne los requisitos. Entonces, ¿qué te digo? Por más de que seas ecuatoriano por nacimiento... Que tengas la edad. Exacto, que tengas la edad. Si es que tienes contratos con el Estado, no. Si es que has sido autoridad ejecutiva de un gobierno de facto, no. Si es que eres funcionario de libre nombramiento y remoción, no, salvo que renuncies. Si eres juez, no, si es que no has renunciado antes de los 6 meses. Es decir, desde tu perspectiva, las 3 integrantes de la terna debieron haber renunciado antes que se presente antes de que se presente la terna. La terna. Porque al momento de designarte o de elegirte, como dice el artículo 150, no puedes estar inhabilitado. Claro. De hecho, incluso el presidente Lenín Moreno no podría incurrir en una inhabilitación sobrevenida. Es decir, por ejemplo, si es que él adeuda pensiones alimenticias, pues tendrá un problema, ¿no? Entonces no es que, yo no adeudaba al momento de inscribir la candidatura, pero adeudo ahora que estoy ejerciendo el cargo, ¿no? Sí, yo no era contratista con el Estado al momento de inscribir la candidatura, pero lo soy hoy día, mire qué cómodo, ¿no? Entonces, a esa interpretación nos han llevado. Ahora yo tengo mis sospechas, porque nosotros, tú también, hemos vivido en nuestro país y sabemos qué hacen los políticos en su momento. Yo no sé si tú recuerdas, en el año 2005 lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, igual que ocurre con la vicepresidencia, eran cada uno designados de ternas, las famosas 7 ternas más las 2 designaciones directas. ¿Quién hizo la designación? El Congreso. Y el Congreso llegó un día y se pusieron de acuerdo, dijeron, a ver, de la terna 1, de la terna 2, y eligieron en paquete. Listo. No se regula cómo tú eliges de la terna, lo hicieron así. Año 2005, es decir, 2 años y medio después, dijeron, no, es que no podíamos haber designado en paquete. Teníamos que haber votado terna por terna. Terna por terna. Por lo tanto, el nombramiento fue nulo. ¿Quién dijo eso? Los mismos que hicieron aquello. Es decir, nuestros políticos te hacen una cosa el día de mañana, me equivoqué. Entonces ya veremos si el día de mañana... ¿Es necesario arreglar de mejor manera o de forma más específica? ¿O es un problema de falta de seriedad de clase política? Lo que pasa es que si tú vas a comenzar a arreglar todo, la Constitución ya no va a tener 444 artículos, sino 4.000, 2.500. Claro. Seguro. No vas a acabar nunca porque siempre te va a quedar un huequito, un hoyito, alguna cosa. Además, como tú modificas permanentemente la Constitución, siempre tienes unos vericuetos por ahí para decir, con la finalidad de dejar sin efecto esta norma, es que no decía específicamente tal cosa. Una interpretación asistemática absolutamente, porque, claro, con esta tesis de que como es un reemplazo no más, entonces no tenías que cumplir requisitos, o sea, nos podían nombrar a un ecuatoriano por naturalización, o a un extranjero, nos podían nombrar... A una persona que tenga contratos con el Estado, a una persona que tenga otras inhabilidades, porque si lo uno no era una inhabilidad, entonces ¿cuáles sí y cuáles no? Claro, porque además... Si te dice que quien ejerce la vicepresidencia no debe estar inhabilitado, ¿dónde están las inhabilitaciones? Claro.
Solo en el artículo 113. Ahora, bueno, claro, el otro es el análisis político. ¿Qué habría pasado si no se elige vicepresidente? Bueno, es que ahí habían dos escenarios. Entonces, uno, yo creo que habría sido un caos político. Vamos. Pero no, yo no creo eso. Yo creo que en realidad políticamente Lenín Moreno se apresuró con la remisión de la terna. Se apresuró absolutamente. Pudo haber hecho esto después. Lo hubiésemos criticado, le hubiesen dicho que cómo es posible que 3 correístas. Pero resulta que tenemos a puertas una consulta popular. Y una de las preguntas de esa consulta popular es la del Consejo de Participación. Sí, ya vamos a hablar en un ratito. Pero por eso, tiene que votar 7 ternas. Pues. Entonces, uno decía, se debió guardar esto. Guárdese, después haga lo que quiera. Porque esto le va a generar problemas. O sea, la mera presentación de la terna le va a generar problemas. Sí, por supuesto. Y de hecho, entiendo yo que la idea habrá sido consolidar la ruptura que tenía dentro de las bases de su partido, pero bueno, ese es un análisis que lo hagan los políticos. Y la otra cosa era la confusión intencionada que había en la presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que más que presidente de la Comisión de Fiscalización ha sido abogado defensor del señor Glass. Sin duda. ¿De qué? Hablamos del asambleísta María José Carrión. Acá nos gusta hablar Carrión, así es. La señora Carrión, que ha dicho en su momento que si no venía el reemplazo, no había falta definitiva de Glass. ¿Cómo? Es que primero tiene que haber la falta definitiva para luego darse el reemplazo definitivo. Es decir, yo no puedo tener reemplazo definitivo antes de falta definitiva. Acá se parte de una lógica inversa completamente. Entonces claro, con esta cuestión comenzaron a hacer ese problema, entre comillas, ¿no? Porque uno dice, la gente puede estar confundida o hacérsela confundida. A mí me empezó a parecer que se estaban haciendo los confundidos. Ay, es que si no tomamos la decisión de nombrar de la terna, él sigue siendo vicepresidente y de lo contrario luego... Y comenzaron con todo esto. Claro, entonces le jugaron un poco al susto al presidente de la República y se apresuró mandando la terna. Yo no sé, sí, porque, vea, ¿cuál era el inconveniente en que se renuncia antes de estar en la terna? Renuncia, se les acepta la renuncia. Y después, por último, vuélvalas a nombrar. Pero las vuelve a nombrar. ¿Cuál es la dificultad? Además, lo han hecho permanentemente, los enroques ministeriales. Sales de aquí, te pongo acá, te doy vacaciones un rato, luego vuelves. Es decir, ¿cuál era el problema de respetar siquiera las formas? Aunque, claro... en algunas naciones, yo recuerdo el caso guatemalteco. En Guatemala, para esquivar una inhabilitación, sí, el caso de la esposa del presidente. Se divorciaron. ¿Qué dice la Corte de Constitucionalidad? Está divorciada, pero está divorciada solo para sortear la inhabilitación. Es un divorcio ficticio. Por lo tanto, está inhabilitada. Bueno, pero en este caso ya habría sido, digamos, que hilar muy fino. En este caso, lo que está claro es que a la fecha, al momento en que se presentó la terna, las 3 eran ministras en funciones. Efectivamente, eso es indiscutible. Y eso origina un problema respecto del origen del nombramiento, un origen nulo. Bueno, esperemos que esto no nos pase factura política y jurídicamente después. Amigos, amigas, volvemos luego del corte con Debate Jurídico. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Buenas noches, amigos, amigas. Estamos en Debate Jurídico, el programa de análisis del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy estamos con el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista y además analista jurídico, político. Hemos hablado en el primer segmento sobre la elección de la vicepresidenta. Ahora vamos a topar otro tema, el juicio a Glass. Lo archivaron. ¿Es legítimo ese archivo? ¿Son legítimos los argumentos constitucionales de la señora Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, para archivar el juicio? A ver, aclaremos. Nosotros siempre tuvimos un sistema de juicio político unificado, es decir, en una sola norma los juicios políticos. Y siempre dijimos que podíamos enjuiciar en funciones o hasta un año después. Pero como en el año 83 establecimos unas causales específicas de juicio para el presidente de la República, es decir, para que no lo podamos enjuiciar solamente por cualquier cosa, claro, constitucionales o legales, es decir, para que la causal no sea tan amplia como lo es en Estados Unidos, o en Colombia o en Chile. Entonces dijimos, no, aquí nosotros tenemos la tendencia de, entonces protejamos la figura presidencial poniendo unas causales específicas.
En Montecristi decidieron entonces dividir 129 juicio político presidencial y vicepresidencial, 131 juicio político a los demás general. funcionarios. Y claro, unas normas quedaron acá y otras no se repitieron en el juicio político presidencial. Una de esas, llama la atención, es la oportunidad del juicio. Claro, en el caso presidencial, el juicio es en funciones. En el caso de un ministro, del procurador, de un fiscal, de un superintendente, es en funciones y esto un año después, lo cual llama la atención, ¿no? Es decir, al presidente de la República no se le puede enjuiciar una vez que Claro, ha cesado en función. No se estableció y no puedes aplicar analogía porque no tienes vacío, lo que tienes es incompetencia, es decir, no puedo juzgar si es que no está en función. Claro, sería una interpretación extensiva y mal Efectivamente. partem, digamos, que no cabe en este caso. Efectivamente. Entonces, en este caso, ¿qué se ha dicho? Es que en este momento en la Comisión de Fiscalización ella no es vicepresidente. Bueno, lo cual no es novedoso porque no era vicepresidente el 3, pues. No es que no era vicepresidente el 7. El 3 ya no era vicepresidente. Así es. ¿Ya? Entonces, pero era vicepresidente cuando se inició el juicio. Era vicepresidente cuando se calificó por parte del CAL. Era vicepresidente cuando se admitió el trámite por parte de la Corte. ¿Cuáles son tus funciones como comisión de fiscalización en el juicio político Tú presidencial? eres parte de un proceso. Efectivamente. El proceso no se inicia con y eso es algo que tienen que entender nuestros televidentes. El proceso político, el juicio político, no se inicia con la comisión de fiscalización. Se inicia con la presentación De la acusación. Y su calificación. Y más aún la calificación por parte del CAL. Claro, y la doble calificación, Claro, que tenía por doble supuesto. calificación, una por la Corte Constitucional. Entonces, cuando le llega esto a la Comisión de Fiscalización, Glass todavía era vicepresidente. Ya asumió competencia. ¿La pierde? Claro, no. Entonces, a la señora Carrió se le ha ocurrido que ha perdido competencia. Si su única competencia en este caso es tramitar esta fase, recibiendo las pruebas de cargo y de descargo dentro de los 5 días siguientes y posteriormente otros 5 días para informarle al Pleno. Si la comisión, no la presidenta Carrión, sino la comisión, estima que no se puede censurar a un ex vicepresidente, eso tiene que informar al Pleno. Y es el Pleno el que tiene que tomar la decisión. El Pleno es el que tiene que... Exacto. Pero bueno, ya varias veces hemos visto que tanto el CAL como la Comisión de Fiscalización se han arrogado las atribuciones del Pleno. Porque recordemos claro. que en el tema del juicio político al vicepresidente Glass, ya hubo un intento inicial en donde el CAL, tomándose atribuciones que no tenía, decidió que en base de inconsistencias probatorias, cuando no tenían por qué revisar la parte material de las pruebas, no procedía el juicio. ¿Cómo será que hasta la Corte Constitucional se los ha indicado? Que el CAL no puede evaluar la prueba, no puede valorar la prueba, no me puede decir si la prueba que se está anunciando o lo que se ha adjuntado a la Constitucional, eso no es suficiente, si eso no conducente, si eso no pertinente, y si prueba o no que se ha incurrido en la infracción. Eso no te lo puede decir el CAL, si el CAL no tiene la facultad. Totalmente, eso y es en este caso, facultad del Pleno. Ni siquiera te lo puede decir la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización lo que te puede hacer es un informe, decir, mire, de las pruebas que yo tengo... Veo que no hay nada, pero es el Pleno el que tiene que decidir. Exactamente, usted tiene que decidir. Pero yo ya le estoy advirtiendo de que no hay pruebas, o si las hay son suficientes y son adecuadas y todo lo demás. ¿Ya? Pero es el Pleno el que tiene que decidir. Porque además aquí estaba en juego otra cuestión, que el día de mañana ojalá no nos pase factura, porque ya solamente eso nos faltaría. De que el señor Glass estime que se le ha violado su derecho a la defensa, pues, porque el señor le han imputado políticamente una cuestión, y una cuestión grave, ¿ya? Y el señor no ha tenido la oportunidad de presentar descargos ni argumentos. Solo falta que el día de mañana, la costumbre del lugar es que nos demanden en sede internacional y toque indemnizar. Supongo también que la señora Carrión sabrá que por este caso inmune no es. Entonces, sí responderá civilmente en un caso de repetición, debe saberlo, aunque no conoce otras normas. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en un momento en el que la desinstitucionalización de los últimos 10 años ha sido de tal manera, ha sido de tal nivel, que las instituciones perdieron claridad respecto de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Inclusive casa adentro. O sea, todos, lo que antes teníamos claro, pues ahora es todo sujeto a discusión. Cosas tan obvias como que el CAL no puede por sí y ante sí, bajo criterios probatorios, bajo análisis probatorio, dejar sin efecto un juicio político, pues esto acaba de pasar acá. Y esto yo creo que antes habría sido impensable, sin decir que estábamos mucho mejor o que teníamos un lujo de congresos, ¿no? Pero creo que hemos dado pasos atrás. Claro, y además, dentro de lo que hizo la constituyente de Montecristi, no alcanzan a expedir la Constitución cuando el mismo congresillo, integrado por la mitad de los constituyentes,
se reúnen acá en Quito y empiezan a dictar leyes violatorias de la Constitución. Es una Constitución que acabas de aprobar, la empezaste a violar. Y el ejemplo número 1 es la ley de la función legislativa. Tiene una cantidad brutal de violaciones de la Constitución desde que la han dictado. Porque mira, uno puede entender que cuando cambias de Constitución, claro, el ordenamiento jurídico precedente claro, se torna tenga algunas normas que choquen con el nuevo ordenamiento constitucional. La inconstitucionalidad sobrevenida. Sí, sí. Pero eso de que tú apruebas la Constitución, está fresca y la empiezas a violar inmediatamente. Y empiezas a dictar normas secundarias pero contradictorias de la Constitución que le acabas de dictar. Hay cosas que llegan al ridículo, pues. Causal de destitución simple del presidente de la República, esa de la muerte cruzada. Grave crisis política. ¿Qué dice la ley de la función legislativa? Grave crisis económica. O sea, ni en el copy and paste pudiste. Empezaste a torcer las normas. Ley de para revocar el mandato, 10% de los empadronados. Y en el caso del presidente de la República, 15%. Como dice al menos el 10% de firmas, en la ley de participación ciudadana, al señor Virgilio Hernández se le ocurrió que podía subirse al 25%. Entonces, cuando usted quiere revocar mandato en una circunscripción donde hay 5,000 ciudadanos, no te basta el 10%. No te bastan los 500, sino que tienes que coger 1,250. Efectivamente. Increíble. Porque como dice por lo menos, entonces yo en la ley le puedo poner más. Entonces, entonces podemos aprobar una ley en virtud de la cual se diga que los 30 años presidenciales es por lo menos, entonces le puedo poner 60 también. Entonces, eso han hecho. Entonces uno no entiende por qué te cambian de constitución, para qué te reforma la constitución, si tú te la pasas pues olímpicamente. Entonces, mira, el día de mañana nosotros los ecuatorianos le decimos sí a la enmienda respecto de no reelección inmediata, de no reelección indefinida, sino volver al origen. La Corte Constitucional, como ha ocurrido en Bolivia, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, un plumazo te dice, eso viola los derechos humanos del pobre que ha sido presidente de la República. Esa idea torpe que han tenido esos tribunales, que lo que tienen son fallos a la carta. Eso es lo que se hace. O que el día de mañana alguien te interprete y te diga, no le puedo impedir. Entonces, bueno fuera de que cuando hagamos una enmienda constitucional por lo menos sirva de algo, pues. Y no lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, hablando de enmiendas constitucionales, muy brevemente, pregunta 3. ¿Es legítimo? La pregunta 3 me parece adecuada. A ver, primero, esto ya se hizo respecto del Consejo de la Judicatura. Si a mí no me venga con que esto afecta a la institucionalidad del Estado, porque esto ya lo hicimos. Cambiamos el Consejo de la Judicatura del año 2011 por un consejo transitorio y luego establecimos las normas del definitivo. Igualito que ahora, este consejo de participación será reemplazado por un consejo transitorio y luego iremos a un consejo definitivo. Con una diferencia, el consejo transitorio que tiene que operar hasta el año 2019, en que tendremos elecciones del consejo definitivo. A mí me gusta mucho eso, porque es un consejo de participación ciudadana en el cual el ciudadano no participa. Porque ¿cómo participa usted, pues? Claro, la forma más clara de participación es la democrática, claro. Porque si yo tengo hoy día un consejo de participación ciudadana y control social, consejo en el que nadie participa y en el que nada se controla, pues bueno, tengo ahí un órgano nominador. Entonces me parece buena la idea. Pero ¿Qué tanto va a afectar eso a la justicia? Pensemos, porque recordemos que estos nuevos vocales van a tener la posibilidad de declarar cesantes también. Sí, tienen que evaluar a varias, claro, luego de una evaluación a las autoridades nombradas por este órgano, ¿no? Mira, los órganos no valen por lo que diga la Constitución, sino por sus integrantes. Y los sistemas de designación no te ayudan mucho. Nosotros hemos tenido todos los sistemas de designación. ¿Podemos cambiar el Consejo de la Judicatura? Podrías cambiar, sí, naturalmente el Consejo de la Judicatura. Puedes cambiar el Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Puedes cambiar el fiscal general. Puedes cambiar el fiscal general. Bueno, eso da la posibilidad de un cambio. Sí, por supuesto. Porque ahora creo, bueno, no sé, tú eres abogado litigante, yo también. Que sobre 10, ¿cómo calificarías de la justicia? Siendo 10 óptimo, 1 desastroso. Eres malo, oye. Porque hay algunos jueces que sí funcionan. No, por supuesto, pero obviamente no podemos en términos de sistema. Reprueba. O sea, si soy buena gente el 4, sí, 4 como para no ser tan malo. Como para no ser tan malo. Sí, exactamente. O sea, como va a decir, bueno. Corte Constitucional. Desastrosa. A ver, casos que se resuelven luego de 10 años y mal. O sea, yo tengo todas las sentencias de la Corte, las reviso. Se intenta escribir el último libro de acción extraordinaria, 5 años escribiendo el tema porque te dicen una cosa, se contradice, entonces tú ya no entiendes, o sea, tú dices, a ver, oye, por ejemplo... No hay manera de explicar eso desde lo doctrinal. Tú puedes en la sentencia de protección extraordinaria decir que la demanda era inadmisible. No, porque ya precluyó.
Sí, porque yo no estoy amarrado a lo que me dice la sala de admisión. Una contradicción de ese tamaño, o sea, Claro. sí o no. Claro. Las dos cosas. Es decir, eso parece que es de conformidad con la carita del marchante. Entonces, eso le ha hecho muy mal a nuestro sistema. Porque nosotros tenemos una corte con mucho poder, que no lo ha ejercido, para comenzar. Sí, Un montón de así cosas es. que no ha ejercido, así nomás. Tanto poder que no lo ejerce. Y segundo, el tema importante de la Corte era la interpretación de la Constitución. Tú tienes normas a veces oscuras en la Constitución. Entonces la Corte en sus fallos te va aclarando. Pero si en un caso te digo una cosa y en otro totalmente lo contrario, quedo Claro, peor que no al hay- principio. No hay pues. posibilidad de aclarar. Exactamente, porque claro, tú dices, a ver, ¿y cuáles son los precedentes que va a seguir? De repente te dicen que los precedentes vinculantes, lo que llaman los casos de jurisprudencia obligatoria, esos son precedentes vinculantes. Los otros no. Bueno, pero además ellos han decidido que no están sujetos a la regla de stare decisis, ¿no? No, han dicho las dos cosas. Que no están y Estamos que sí están. sometidos y no estamos sometidos. Las dos cosas, es brutal. No. Es- Sí, entonces, sin lugar a dudas. en eso, o sea, ¿cómo hacemos para salir de esta Una cuestión? pregunta, ¿se puede, y a ti, y ahí no le pregunto al abogado litigante, sino al jurista y académico? ¿Se puede tener buenos tribunales, buena administración de justicia sin buenas facultades de derecho? No, imposible. Es que imposible. O Yo sea, creo que por ahí empiezan, sí, por los supuesto. problemas, ¿no? Es decir, si nosotros creemos que las facultades de derecho son lugares donde buscar amigos, donde ser simpáticos, yo no digo que tampoco uno tiene que ser un animal como uno, pero, o sea, tampoco, ¿no? O sea, tienes que ser exigente. Ahora, si el tipo que te da clase tampoco sabe, Ese es el puede problema. ser muy simpático, pero no sabe. Entonces, luego tú, ¿qué le puedes pedir a ese pobre señor, a ese pobre estudiante? Sin lugar a dudas. Mira, una cosa que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y te pongo en consideración y en consideración de los señores televidentes, el Colegio de Abogados de Pichincha hace año y medio inició una revista académica y esta revista académica la acabamos de indexar. Está ya indexada plenamente en Latindex y vamos a buscar una indexación mayor, ojalá con los años. Pero resulta que es la 4ª revista jurídica indexada en el país. Lo que quiere decir que solamente 3 facultades de Derecho del Ecuador y ahora el Colegio de Abogados de Pichincha tienen revista jurídica indexada. Eso. Y paradójicamente las más antiguas y más tradicionales universidades no la tienen. Bueno, eso es digno de encomio para el colegio y para ti. Bueno, Pero para, sí es- para la doctora Angélica Porras, que es la que dirige. Un abrazo para ella. Sí, Ya, sin duda. Una persona muy capaz. Y claro, pero tú dices, oye, ¿y las facultades de Derecho en qué andamos? Pues, Pero ¿en por qué favor. quedamos? Porque imagínate, nosotros con el mínimo presupuesto que tenemos, que además todos ad honorem, la doctora Angélica Porras ha hecho un trabajo impresionante sin cobrar un centavo además. Mal hecho. Imagínate, ha hecho un trabajo increíble. Bueno, queda pendiente, queda además a las órdenes de ustedes esta revista. Necesitamos que, es una plataforma de difusión jurídica, necesitamos que nos manden sus artículos, las Claro, normas, con la aclaración de que vas a mandar el artículo, te lo van a, que va a haber una evaluar, te lo van a calificación de pares, calificar, que te lo tiene van a que- devolver. En la página web del Colegio de Abogados encontrarán las normas editoriales, etcétera. Así que bueno, Paciencia para los sí, que escriban. esto de la academia y es así un son. poco complejo. Muchas gracias, Rafael. Gracias, amigos, amigas. Este ha sido un programa más de debate jurídico. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.